Cada día que transcurre en este mundo es uno de los días que nos acerca a ese encuentro glorioso con Cristo. Algunas veces contamos cuántos días hemos vivido y esta noche tal vez podríamos pensar y estar seguros que nos queda un día menos para encontrarnos con Cristo. Por eso es que es importante que usted y yo tomemos con seriedad ese aspecto de la preparación espiritual, sobre todo, para podernos encontrar con Él. No minimizando lo físico, pero sí resaltando la parte espiritual. Nuevamente le agradecemos que nos acompañe esta noche. Vamos a meditar juntos en la palabra de nuestro Dios, en uno de los evangelios que describen el ministerio de Cristo. Hemos leído algunos aspectos de Mateo, algunos aspectos de Lucas, pero esta noche, mis estimados, analizaremos algunos versos del libro de Marcos. Lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos describen desde el nacimiento de Jesús hasta su ascenso a la patria celestial. Sin embargo, mis estimados, sí quisiera tomar algunos aspectos importantes. Cuando nosotros volteamos la vista a la sociedad, sin duda alguna vemos una sociedad que está fracturada, se está desfragmentando, pero no en cuestión de un crecimiento positivo, sino cada día más caótico, cada día peor. Algunos todavía confiamos en que algún presidente o gobernador va a mejorar la seguridad, va a mejorar las condiciones de vida. Y es común ver en las redes sociales como unos a otros defendiendo, agrediendo, culpando. Pero mis estimados, para quienes estudiamos la palabra de Dios, ver el caos día a día no es una sorpresa, es una señal. Hemos visto varias señales en los libros de Mateo, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Sin embargo, esta noche quiero referir a ustedes capítulo 14, uno de los momentos cruciales en las cuales, capítulo 13, en las cuales los discípulos se le acercan. Para ser más precisos, dice que estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le dicen a Jesús: oye, dinos cuándo es que va a ser destruido. Jesús les estaba hablando de profecía, pero ellos se referían a Jerusalén literal. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Yo no sé qué haría usted si esta noche llegaran a su casa y le dijeran: Jesús ya vino y tenemos que encontrarnos con Él. Yo no sé si usted, de acuerdo a la Biblia, los seguiría o los apedrearía, como en algún momento también nos dice. Mis estimados, es importante saber a qué nos enfrentamos para tener éxito en una batalla. Si usted no sabe a quién se está enfrentando, no va a tener éxito en ningún tipo de batalla. Cuando usted va al médico porque le duele el estómago y algo está mal, el médico dice: es una bacteria, con esto lo vamos a atacar. No, espera, es un virus, entonces lo vamos a atacar con esto otro. Y de ese modo, mis estimados, podemos tener salud, por ejemplo. Pero en el ambiente espiritual son muchas las líneas que tenemos que enfrentar, son muchas las líneas que el enemigo de Dios también utiliza para hacernos caer y perder el sendero que Dios nos ha trazado. Antes de explicarles cualquier cosa, Jesús les dice: nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Hemos dialogado en más de una ocasión. Todas las universidades nos hacen profesionistas. Es uno de los objetivos que esperaríamos. Sin embargo, hemos dicho que para cada especialidad hay una universidad. No puedo meterme a una de ingeniería si quiero ser dentista, o a una de medicina si mi interés es la informática.
Mis estimados, ¿no puedo meterme a cualquier lugar donde se mencione a Dios si yo quiero llegar realmente con Dios? ¿Me está diciendo entonces que algunos lugares que nombran a Dios no me llevan con Él? Mis estimados, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Es fácil. Cuando usted hace algunas semanas atrás analizábamos la historia del profeta que recibió la encomienda, no te regreses por el lugar donde has caminado, y otro le dijo, mira, a mí me envió Dios y dice que sí lo puedes hacer. En síntesis, mis estimados. Y el hombre fácilmente cayó ante esa mentira que le fue presentada. Hoy en día usted y yo buscamos muchas veces con anhelo aprender, con anhelo servir a Dios, pero mis estimados, debemos estar conscientes que no todas las personas que nos hablan de Dios nos llevan con Dios. Llámese en algún tema, llámese en algún aspecto musical. Mis estimados, ¿cómo podríamos saber qué aspectos debemos considerar para llevar a cabo una buena evaluación? Esta noche no puedo decirle todas, pero sí quiero enfocarme en una bien importante en la cual Jesús a los discípulos y a las personas que lo asediaban les da en gran lección. En el capítulo 13 Jesús les dice a los discípulos, tengan cuidado muchachos, recuerden que ellos eran jóvenes, algunos eran de acuerdo a nuestra nacionalidad, incluso menores de edad. A veces Hollywood, la televisión, el internet nos presenta a los discípulos como adultos mayores. Sin embargo, mis estimados, en este aspecto, ellos eran jóvenes con ímpetu, también con algunas necesidades y también con algunos pensamientos que ellos ignoraban. Sin embargo, mis estimados, voy a recapitular al capítulo 7 del libro de Marcos y puede seguirme con su Biblia, y dice de la siguiente manera. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, hablamos a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mis estimados, ¿qué es una tradición? Es algo importante que esta noche yo quisiera que pudiéramos recordar. En el libro de Marcos se escribe en griego. La palabra para definir tradición es paradosis, que significa entrega o transmisión. Por ende, es decir, mis estimados, es un mensaje que se transmite, es un mensaje que se entrega. Literalmente podríamos decir, de viva voz se puede escribir, o bien, mis estimados, de alguna manera, es lo que un maestro le enseñaba a un alumno o una generación a otra generación. Con esto, mis estimados, debiéramos recordar que algunos aspectos se transmiten de manera oral, otros escrita. Sin embargo, mis estimados, ¿cuándo se convierte en tradición referente al verso que estamos leyendo? Los fariseos y los escribas se acercan y cuestionan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Los fariseos y los escribas notaron que los discípulos se comportaban de una manera diferente a la que ellos estaban normalmente acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a vivir en un sistema religioso, denominacional, pero no a una voluntad divina. Muchas veces, algunos asistimos a la iglesia únicamente para calmar nuestra conciencia, como para decir, ya hice algo bueno, merezco algo bueno también. Sin embargo, mis estimados, la tradición es algo que está repercutiendo grandemente en la espiritualidad del ser humano. Jesús les dijo, tengan cuidado porque van a venir muchos en mi nombre. Pero recuerde usted que dice el otro texto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Estos fariseos cuestionaron a los discípulos, cuestionaron a Jesús, porque se dieron cuenta que no seguían las tradiciones como el resto de las personas. Recuerde usted que una de las misiones de Jesús al venir era reivindicar esos caminos que se habían desviado, que pronunciaban al Padre, que invocaban a Dios, pero no lo llevaban con Él. Esto es de atender, mis estimados, porque hoy en día, lo voy a mencionar, quisiera que usted pudiera analizar, ¿será que en nuestra vida espiritual hay cosas tradicionalistas que pudieran ser un peligro para nuestro crecimiento? Verso número 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy es bien fácil tener acceso a la información. Desde su teléfono, así sea el más básico, así sea el más sofisticado, el televisor, la computadora, tantos medios que tenemos. Usted le puede preguntar incluso a la inteligencia artificial cosas que tienen que ver con Dios y le va a contestar a usted cosas que el ser humano tiene como tradición, pero se han vuelto tan comunes que ahora ya son mandamientos, por ejemplo. Si bien es cierto que la Biblia tiene mandamientos, el ser humano también se inventa sus propios mandamientos. Para dar un ejemplo, los discípulos tenían, en los tiempos de Jesús, la gente cuando iba a comer, no solamente se debía lavar las manos. Para que usted pueda conceptualizarlo, la tradición decía que te tenías que lavar hasta los codos. Si no te lavabas hasta los codos, eras prácticamente una persona inmunda, una persona sucia. Y los discípulos solo se lavaron las manos para comer. Para los fariseos y para estas otras personas escribas, eso era un pecado. Y ese pecado debía ser condenado. ¿Y quién más sino Jesús debía condenarlos? Mis estimados, Jesús les dice que hay muchas personas que honramos a Dios de labios, pero andamos en las doctrinas y mandamientos de hombres. Las doctrinas son algo que por todo el mundo se recorre hablando de manera espiritual. Que si debo comerme esto, que si no me lo debo comer. Y cada ser humano se inventa y se apropia sus propias ideas. Pero la Biblia es precisa. La Biblia no depende de la cultura ni depende del pensamiento, del estado de ánimo del ser humano. La Biblia es drástica, no drástica, tal vez esa es una palabra no correcta. La Biblia es precisa y me dice qué me debo comer y qué no me debo comer. Que si hago esto o que si no hago esto otro, que si voy allá o que si no voy acá. La Biblia es bien precisa porque no depende del pensamiento humano. Mis estimados, dice el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Mis estimados, las personas de alguna manera que estaban cuestionando a Jesús se preocupaban más por las cosas de este mundo que de las cosas que Dios solicita de nosotros. Usted puede tomar la Biblia y hay muchos estatutos, también hay mandamientos. Sin embargo, mis estimados, hoy en día también se han injertado tradiciones que nada que ver con el aspecto espiritual del ser humano. Podríamos esta noche hacer una lista de cuáles sí, cuáles no, pero si su servidor se equivoca en uno, ¿usted se justificaría o usted lo avalaría? Esta noche mi invitación es para que usted pueda enfocarse cada día en meditar en la palabra de Dios. No solo leerla por leerla, sino meditarla. Porque, mis estimados,
los fariseos y los escribas eran personas profesionales en la escritura. Pero mis estimados, aún conociendo la escritura, la habían desplazado, dándole más fuerza y peso a la tradición. Mis estimados, en el verso 10 dice de la siguiente manera, verso 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hoy, cada año, para darle un ejemplo, decimos que llega nuestro cumpleaños. Y como tradición, tenemos nuestro pastel, por ejemplo. No le estoy diciendo que tener o comer el pastel es malo. Sin embargo, es por darle un ejemplo, una tradición. Otra tradición es que el 15 de septiembre hay un grito en la noche y el 16 los estudiantes hacen una demostración de marchas, por ejemplo. Esas son tradiciones, vamos a decirlo así, sociales. El problema, mis estimados, es con las tradiciones espirituales. Debiéramos ser muy analíticos en cuáles son los mandamientos y estatutos que Dios me pide y cuáles han sido desplazados por alguna tradición. Normalmente las tradiciones, dice el capítulo 13, son injertadas por seres humanos. Así que, mis estimados, esta noche yo quisiera apelar a usted, viendo que la tradición espiritual de la cual Jesús hablaba y que hasta nuestros días también tenemos, es un contraste con los mandamientos de Dios. Jesús dijo, yo no he venido para abolir, sino a cumplir la ley. Los mandamientos de Dios no pueden ser tirados al suelo, no pueden ser desplazados por una simple tradición. Yo le pondría esta noche una pregunta de reflexión. ¿Cuántos mandamientos tenemos en la Biblia? Muchas veces me es bien frecuente escuchar personas que dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, complementando más, y a tu prójimo como a ti mismo. Mis estimados, si leemos completo, dice, en esto se resume la ley, pero eso es un resumen, pero ¿cuál es la ley? Por eso esta noche yo le invitaría a echarse una navegada, a echarse una sumergida en las Escrituras para poderlo comprender. El ser humano se pelea que si la ley sigue vigente, que si no sigue vigente, independientemente a la salvación por la gracia. La ley no puede ser desplazada. Santiago 2:10 dice que si invalidamos un mandamiento es como invalidar toda la ley. Y recordemos que para el juicio de Dios no puede haber juicio sin una ley. Mis estimados, verso 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En los tiempos de Moisés y en los tiempos de Jesús, el deber, previo ligeritamente antes de Jesús, el deber de todo hijo era ayudar a sus padres, honrarlos y también sustentarlos hasta sus últimos días. Sin embargo, Moisés fue un poquito más drástico y dijo, si no lo aplicamos, que muera el hijo desobediente, que muera el hijo desinteresado de sus padres, que muera el hijo malvado. Sin embargo, mis estimados, pasa el tiempo y entonces los fariseos dicen, oye, mira, no necesitas ayudar a tus padres. Si tienes dinero, si tienes alguna ofrenda, si tienes algo para la iglesia, di que es para Corbán. ¿Qué quiere decir Corbán? Que es una ofrenda a Dios. Y entonces con eso ya no es necesario que ayudes a tus padres. Mis estimados, Jesús los reprende porque dice, invalidan la palabra de Dios con una tradición y la han transmitido. Y hay algo importante en el verso 13. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hoy en día, mis estimados, tenemos un aspecto muy grande. Un aspecto donde nosotros debiéramos considerar si nuestro crecimiento espiritual se basa en la palabra de Dios
o en las tradiciones humanas. Se han injertado e infiltrado tantas tradiciones que a veces por la tradición hasta perdemos la vista de nuestro Padre Celestial. Yo sé que usted conoce tradiciones. Yo sé que usted, al igual que yo, hemos escuchado de otras más. Incluso podemos estar practicando algunas. Pero esta noche apelo a esas tradiciones que desvían la mirada de nuestro Padre Celestial. Y la pregunta es, ¿cómo sé si una tradición me desvía? Mis estimados, nuestro objetivo y nuestra misión debiera ser vivir conforme a los mandatos de Dios. Pablo dijo, ¿por la gracia invalidáis la ley? No, no se puede. No podemos invalidar la ley de Dios solo porque vivimos bajo la gracia. Por eso esta noche le dejaría de tarea, ¿qué tan relacionados estamos con la ley de Dios? ¿Hasta dónde la hemos dejado abandonada? ¿Hasta dónde hemos perseguido otros objetivos y no nos hemos enfocado en los mandatos de Dios? Recuerde usted que los mandamientos no son opiniones, no son consejos, son mandatos directamente de Dios. Sin embargo, Jesús advirtió hace casi 2000 años que algunos se acercarían con tradiciones de hombres y nos desviarían de los mandamientos. Algunos quizá los sabemos de memoria, algunos quizá ni nos lo sabemos. Pero mis estimados, recuerden que los mandamientos son principios. Porque alguien podría decir, si no está literalmente escrito, no lo tengo que obedecer. Mis estimados, los mandamientos son principios. Como decir, no matarás. Yo no he asesinado a nadie. Ese principio es la preservación de la vida. Incluye lo vegetal, lo animal, lo humano y nuestra propia persona, por ejemplo. Algunos podríamos decir, yo no he matado a nadie, sí, pero con el estilo de vida que estás llevando te estás matando a ti mismo. Solamente es como para referirlo, mis estimados. Volver nuestra vista a la ley de Dios, volver nuestra vista a sus mandamientos, es crucial para un crecimiento espiritual. Las tradiciones lo han desplazado, pero los hijos de Dios fueron llamados. A esos discípulos Jesús les explicó, incluso a esos malvados fariseos y escribas, Jesús les explicó en dónde radica la importancia de un crecimiento espiritual. Espero que este preámbulo que hemos tenido pueda despertar en nosotros el interés y también la motivación para escudriñar la palabra de Dios. Más allá de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que estoy de acuerdo y de lo que no estoy de acuerdo. No basarnos en el pensamiento humano, sino preguntarle a Dios y a su palabra. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana y les felicitamos por ese esfuerzo que hacen de acompañarnos. Que el Señor les bendiga.